Iglesia, que la gracia y la paz de Dios estén con todos ustedes en este día, el día del Señor, que nos congregamos nuevamente para alabar al Señor y para reconocerle a Él todo lo bueno que Él nos da, reconocerle a Él su misericordia y su amor en este día en que nos reunimos de esta manera virtual para rendirle culto a Él. Los invito a que abran sus Biblias en el Salmo 33 y vamos a dar inicio a este servicio teniendo esta lectura. Salmo 33. Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo todo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí los ojos de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Hemos leído la palabra de Dios y vamos a tener una oración para dedicar este culto al Señor. Amante Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el día que tú has creado para que todos los redimidos por ti, por la gracia que has derramado en cada uno de todos aquellos que tú has salvado, hoy se reúnen para alabar y exaltar tu nombre, Señor. Oramos, Padre, para que en esta congregación de palabra de vida tú pongas una disposición genuina y un espíritu alegre y gozoso y agradecido contigo para ofrecerte este culto como un sacrificio vivo de parte de cada uno de nosotros, y que traigas a nuestra memoria todo acto, Señor, recibido de ti, para que podamos darte gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres. Bendice, Señor, este tiempo y este culto, Señor, y oro para que por medio de este servicio tú recibas nuestra alabanza y nuestro corazón dedicado a ti, pero también, Señor, para que por medio de este culto tú puedas impartir tu paz a aquellos que están en aflicción, gozo y consuelo a aquellos, Señor, que están padeciendo y sufriendo. Oramos para que también levantes el espíritu de nuestros hermanos que están enfermos y en dificultad física. Oramos para que levantes también el espíritu de aquellos que están en aflicción, pongas en ellos esa medida de fe para que aprendan a confiar en ti. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para venir delante de ti y presentarnos por medio de este servicio para alabar tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra leída que nos da el consuelo de saber que eres nuestra esperanza, que eres nuestra ayuda, que eres nuestro escudo, y que eso, al creerlo, al entenderlo, al conectarlo a nuestros pensamientos, traiga alegría a nuestro corazón, como dice este salmo, y que aprendamos a confiar en ti, Señor. Y oramos, Señor, como
dice el versículo 22 de este salmo: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Ahora, Señor, permítenos alabarte, Señor, y cantar estos himnos con inteligencia, y que por medio de este cántico también nuestro corazón se fortalezca al mismo tiempo que te alabamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor y alabarle con el himno número 20. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su cruz. Al mundo él vino, nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. El salmo que leímos dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros. Es hermosa la alabanza, y vamos a seguir alabando al Señor con el himno número 80, adoradle. Al Padre toda gloria, da al Hijo todo honor, y al Espíritu
Estamos adorando con reverencia a nuestro Señor y vamos a seguir cantándole a Él adorándole a Él con el himno 150. Cristo es la peña de Oret. Cristo es la peña de Oret que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oret que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oret que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Señor, gracias te damos por permitirnos alabarte. Este himno dice que tú eres la vida y el amor de los amores y eres la eterna fuente de la salvación. Y tomamos estos momentos, Señor, para recordar lo que tú eres, lo que nos has regalado de pura gracia. Por tu amor y tu misericordia nos has dado la salvación en Cristo Jesús. Y que por medio del recordar tu gracia nosotros podamos cantar siempre con gratitud a ti, ya que tú has arreglado el problema más grande que teníamos, y era el estar en paz con Dios y tener una relación con nuestro Dios, el cual ahora podemos llamar Padre, y que pasamos de estar de un estado de condenación a un estado de relación y de saber que podemos esperar un día estar en la vida eterna con Dios, con todos los ángeles alabándote allá en los cielos. Gracias por perdonar nuestros pecados y gracias por regalarnos el don de la vida eterna. Ahora, Señor, te pido que bendigas también las ofrendas que has enviado a la iglesia y que ellas sostengan tu obra y que el reino tuyo siga creciendo aquí en la tierra por medio de la predicación de tu palabra. Prepara nuestros corazones también ahora para escuchar tu palabra y que ella ministre a cada uno de nosotros conforme a la necesidad espiritual que tenemos. Y te pedimos esto, Señor, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz y que puede ir a lo más profundo de nuestro ser. Y oramos por aquellos que van a escuchar este culto, que no son miembros de la iglesia, pero que tendrán la oportunidad de escucharlo y que tú puedas impartir por medio de tu palabra también para ellos el don de la salvación y el don de la vida eterna, y que tú llames a salvación a aquellos que sean expuestos al mensaje de tu palabra. Permite, Señor, que ella pueda ser expuesta con integridad y que no sea mis palabras, sino la palabra tuya expresada por medio de este sermón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Iglesia, abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 5 y continuamos nuestra enseñanza de forma expositiva en el versículo 21 hasta el versículo 43. La verdadera fe nos permite seguir confiando aun cuando nos enfrentemos a un problema que no parece tener solución alguna. Ahí es donde entra en acción la verdadera fe. Ya sea que estemos pasando por una
enfermedad incurable, una crisis matrimonial, un hijo rebelde, una crisis económica. Dios usa todo ese tipo de circunstancias para magnificar su poder y su gracia. Como veremos en las 3 historias que se encuentran en este capítulo 5, de las cuales el domingo pasado estudiamos una de estas 3, donde Marco nos narró el encuentro que Jesús tuvo con un endemoniado gadareno, un hombre que había estado viviendo como un animal salvaje debido a la influencia de espíritus malignos, y que muy seguramente tanto su familia como esta sociedad donde él vivía no daba un peso por él y creían que él ya era un caso perdido. Pero su encuentro con Jesús cambió todas las circunstancias. Eso lo estudiamos el domingo pasado. En este día vamos a conocer 2 casos que Marcos incluye en el resto de este capítulo. Y el primero es de una niña que está a punto de morir. Y el segundo de una mujer con una larga enfermedad. Y como veremos en estos 2 relatos, tampoco había esperanza desde la perspectiva humana. Y fue la verdadera confianza en Jesús que hizo toda la diferencia en medio de 2 situaciones de total desesperanza. Para mayor comprensión del sermón, titularemos la primera escena como un padre angustiado y una fe puesta a prueba. Leamos el versículo 21 del capítulo 5. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Antes de continuar y para entrar en contexto, Jesús había llegado a Gadara, donde sucedió su encuentro con el endemoniado, pero ahora Marcos nos dice que él decide regresar nuevamente al otro lado del mar de Galilea. Y sencillamente él decide regresar de donde había partido anteriormente. Continuemos con la lectura. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue entonces con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. La vida nos enseña que el dolor y la aflicción son 2 experiencias muy democráticas. La desgracia no respeta ni al rico ni al pobre, no respeta al necio ni al sabio. Y en este caso la desgracia tocó a la puerta de un hombre rico, un hombre respetable, un hombre próspero llamado Jairo. Y Marco nos dice que él era uno de los principales de la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían el día de reposo cuando estaban lejos del templo que quedaba en Jerusalén. Y cada sinagoga tenía un oficial o un grupo de oficiales que se encargaban de supervisar todo lo relacionado con el culto de adoración a Dios. Generalmente eran personas que habían sido elegidas por la comunidad debido a su carácter, debido a su liderazgo y sobre todo debido a su devoción religiosa. Eran personas muy respetadas. De manera que Jairo tenía una posición muy visible en la ciudad de Capernaum. Y él estaba estrechamente conectado con los líderes religiosos de Israel. Y no olvidemos en este punto de la historia que los escribas, fariseos y sacerdotes habían mostrado una fuerte animadversión sobre el Señor Jesucristo. Este hombre, Jairo, que pertenecía a esta estructura religiosa, ahora lo vemos postrado ante el Señor Jesús, rogándole humildemente que venga a su casa
Y dice el por qué, porque su hijita está a punto de morir. Más adelante en el versículo 42, Marcos nos da el detalle de que esta niña tenía solo 12 años. Y en el pasaje paralelo de Lucas se nos dice que era su única hija. Parece ser que Jairo estaba muy seguro que Jesús tenía la capacidad de sanarle. Nosotros estudiamos en el capítulo 1 los milagros que Jesús hizo, y especialmente en una sinagoga allí en Capernaum. Él trató con un endemoniado, el cual recibió la sanidad por parte de Jesús. Y si recordarán, este demonio llamó a Jesús el Santo de Dios. Muy posiblemente Jairo podría estar en esa sinagoga y se dio cuenta de lo que pasó. Por eso creo que este hombre tenía la confianza de que Jesús podía sanar a su hija. Y por eso no le importó postrarse ante Jesús delante de todo el mundo, muy a pesar de el riesgo que él corría debido a su posición social y debido a su posición religiosa. Pero este papá amaba a su hija más que a su propia reputación. Él sabía que su hija moriría a menos que Jesús decidiera hacer algo. En el ejemplo de este padre podemos también ver nuestro ejemplo. Los padres son capaces de hacer lo que sea por amor a sus hijos. Este padre estaba dispuesto a hacer lo que sea por salvar a su hija, aunque esto le costara su prejuicio social y su prestigio religioso. Pero Marcos luego nos muestra que dentro de esta narrativa de este padre angustiado pidiendo la ayuda de Jesús, ocurre algo inesperado. Lo que sigue es un milagro dentro de otro milagro. En los versículos 25 al 34 ocurre algo que pone a prueba la fe de Jairo. Pone a prueba la fe que él había mostrado en ese momento ante la persona de Jesús. Y esta segunda escena la llamaremos una larga aflicción y una gran fe. Leamos los versículos 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La providencia de Dios es tan extraña en ciertas ocasiones. Miremos los detalles que nos da Marcos. Dice que la hija de Jairo tenía 12 años de edad. Pero también ahora Marcos nos dice que esta mujer tenía 12 años de estar padeciendo este problema. De manera que muy probablemente cuando la hija de Jairo nacía, esta mujer estaba enfermándose. Y sus historias de vida comenzaron a desarrollarse de una manera separada, la una de la otra, hasta que las dos se toparon con Jesús y ahora quedaron unidas para siempre por el acto de misericordia que el Señor Jesús tuvo con ellas. Esta mujer no solo tenía un serio problema de salud, sino que también tenía un gran problema religioso, que a su vez le causaba un serio problema social. Cuando una mujer tenía la menstruación, en la época bíblica de Israel, debido a las leyes levíticas del Antiguo Testamento, esta mujer era considerada religiosamente inmunda por 7 días. Durante ese tiempo, una mujer que estaba menstruando no podía participar de las reuniones de adoración, no podía entrar a una sinagoga, no podía entrar al templo, y cualquiera que le tocare
quedaba impuro también. Y Marcos nos dice que esta mujer llevaba 12 años así. Si esta mujer estaba casada y tenía hijos, debemos suponer que sus hijos no podían tocarla, su esposo no podía tocarla, sus amigas y amigos no podían tocarla. Durante 12 años esta mujer no pudo tener una vida normal. Y para colmo de males, Marcos nos da un detalle de que ella gastó todo su dinero, todos sus recursos, yendo de un médico a otro médico sin ningún resultado positivo. Esta mujer no tenía ninguna esperanza de encontrar solución a su problema, hasta que se entera de que Jesús ha vuelto a Capernaum, y al igual que Jairo, ella decide poner de lado sus prejuicios religiosos y sociales y se mezcla en medio de la multitud para llegar a Jesús. Ella pensaba, dice el texto, que con tan solo tocar su manto ella podría ser sanada, dice el versículo 29 y 30. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Bueno, tan pronto como esta mujer tocó a Jesús, dice Marcos que esta mujer se dio cuenta, ella sintió que su hemorragia se detuvo. Iglesia, lo que los médicos no pudieron hacer durante 12 años, Jesús lo hizo en un segundo y lo hizo gratis. No le cobró un peso. Esta mujer sabía lo que había hecho. Y ella sabía que lo que había hecho la podría meter en serios problemas. No olviden, la enfermedad de ella era por un flujo de sangre. Era constante. Durante 12 años lo había tenido. Religiosamente ella no podía tocar a nadie, mucho menos a un rabí. Es muy probable que ella hubiese considerado la posibilidad de salir huyendo de allí tan pronto como ella pudiera en el momento en que ella tocó a Jesús. Pero Jesús hace algo bien extraño aquí. Hermanos, no olviden que ellos van camino a la casa de Jairo para salvar a una niña que está a punto de morir. Si había algo obvio en esta situación es que no había tiempo que perder. Sin embargo, Jesús se detiene. No muestra ningún afán. Y ahora pregunta: ¿quién me ha tocado? Y preguntar algo así en una situación donde había tanta gente apretujando a Jesús no parece tener el menor sentido. El Señor sabe que ella sabe que lo había tocado. Él no preguntó porque no supiese quién lo había hecho. Había una razón por la cual el Señor hizo esta pregunta en público. Miremos el versículo 32 y 34. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor ayudó a esta mujer a tener un buen entendimiento de lo que acababa de ocurrir allí con lo que ella hizo. Recuerden, Marcos dice que ella creía que lo único que ella tenía que hacer era solo tocar el manto de Jesús para poder sanarse. Pero el Señor le hace ver a esta mujer que lo que hizo la diferencia fue el hecho de que ella depositara su fe en Él. Fue la fe en Jesús, no fue la fe en la ropa de Jesús. Y aquí quiero que aprendamos un principio. El asunto no es tener fe. Todos dicen tenemos fe. No es la fe.
El asunto es en quién tú depositas tu fe. Un comentarista dijo sobre este tema o sobre este suceso que esta mujer tenía una fuerte fe y una débil teología. Es por eso que Jesús aprovecha la oportunidad para exaltar la fe de esta mujer y corregir su teología. Y también Jesús hace la pregunta en público para hacerle saber a todos que esta mujer por fin puede hacerle saber a toda esta sociedad que la conoció con esta enfermedad, que ahora por fin ella estaba ceremonialmente limpia. Por primera vez en 12 años, esta mujer tendría una vida normal. Así que fue por el propio bien de esta mujer que Jesús no consintió en dejar este milagro en secreto. Pero hay algo aún más importante aquí. Leamos nuevamente el versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La palabra que se traduce aquí como sana, en el texto griego también puede traducirse como salva. Esta mujer se había acercado a Jesús buscando la sanidad de su cuerpo, pero Jesús le dio también sanidad y salvación. Jesús le dice: vete en paz, shalom para ti. Por fin estás reconciliada con Dios. Tú has obtenido por medio de la fe más de lo que tú venías a buscar. Ahora, iglesia, no olvidemos a Jairo. Imaginemos la escena de angustia de este padre y también la irritación de los apóstoles. Cada segundo contaba aquí. Hay una niña a punto de morir y lo que Jesús hace aquí parece algo irresponsable y poco racional. Al demorarse en el incidente de la mujer del flujo de sangre. Y por esa demora ocurre lo que seguramente todos temían. La niña muere. Y eso nos lleva a la tercera escena, que se titula un evento trágico en el que brilla el poder y la compasión y la ternura de Jesús. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Este es el tipo de relato que debemos leer con mucha imaginación. Hace un rato, Jairo estaba con mucha taquicardia. Y ahora él escucha la peor noticia que él no quería escuchar. Esta noticia debió ser muy dura para este papá. Solo unos minutos antes había algo de esperanza porque su hija aún estaba viva. Pero ahora llegó la noticia: ya no molestes más al maestro, tu hija murió. Ya todo está perdido. No hay nada que hacer. Y quiero que ahora se pongan a imaginar la escena de este papá. Y yo me imagino a Jairo diciendo: ¿por qué esta señora tuvo que interponerse en el poco tiempo que teníamos para llegar a mi casa? Esta señora lleva 12 años con esa enfermedad que le costaba esperar un día más o 2 días más. ¿Por qué no pudo esperar y de esta forma no detener el paso del Señor Jesús, quien iba a mi casa a salvar a mi hija? Mi hija necesitaba la atención inmediata. Ella apenas está empezando a vivir, ya esta señora es muy adulta.
Pero entonces Jesús sabe lo que está pasando en el corazón de Jairo y entonces interviene para poner la mente de Jairo en la perspectiva correcta. Y miren lo que dice el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Iglesia, no importa cuán terrible pueda ser una situación, nuestro Señor sigue en control. Es muy probable que Jairo pensara que el Señor no actuó con la prontitud que el caso lo ameritaba, con la prontitud que él quería que el Señor Jesús actuara. Pero el Señor sabe que todo tiene que suceder en el momento preciso en que Él lo establezca que suceda. Y al fin de cuentas, esto nos muestra aquí que se hará evidente que nuestra noción del tiempo es completamente inadecuada para juzgar la noción del tiempo que Dios tiene para hacer las cosas. La gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Para Jairo era demasiado tarde. Para los que llevaron el mensaje, ya todo había terminado. El tiempo se había acabado. Para Jesús, todo ocurriría según lo previsto. Si tú pretendes que Dios se acomode a tu horario, entonces tu corazón se va a llenar de temor y de confusión. Por eso Jesús le presenta otra alternativa a Jairo. Y por eso le dice: no temas. Déjame a mí actuar en mi tiempo, no en el tuyo. Leamos los versículos 37 y 41. O 37 al 41. Y dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la niña de la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y también dijo que le diesen de comer. En esta expresión que aparece aquí, de cómo Jesús le habla a la niña, esto está en arameo. La traducción en la Reina Valera solo dice: niña, a ti te digo, levántate y anda. Pero si lo miráramos en el lenguaje original en arameo, esta expresión muestra la ternura, la gran ternura del Señor Jesús con los niños. Solamente voy a acuñar lo más extenso, que es esta palabra talita. Y esta palabra talita en arameo traduciría lo que nosotros en español podremos usar para referirnos a nuestros hijos como mi amor, mi princesa, mi dulzura, mi reinita, mi cariño especial. Todo esto encierra esa palabra talita cumi. Y también leemos aquí en esta narrativa que cuando Jesús habla a los muertos, ellos vienen a la vida en forma inmediata. Las órdenes de Jesús se hacen efectivas enseguida.
Él les dice a ellos en el versículo 43, dos órdenes que nos pueden parecer un poco extrañas. No le cuenten a nadie y denle de comer. Bueno, antes de que Jesús fuese a la cruz, siempre ordenó que sus milagros no se publicaran, porque Él tenía primero que ir a la cruz. No es que Él no quiere que sus milagros se conozcan. Debemos contar las maravillas que el Señor Jesús hace. Y cuando les pide a los padres que le den de comer, es que el Señor quería mostrar que había hecho un milagro completo. Es muy posible que al estar esta niña enferma había perdido su apetito y seguro llevaba mucho tiempo sin comer, y el acto de darle de comer era una muestra que ella ya estaba completamente sana. Iglesia, ¿qué quiere enseñarnos el Señor con todo esto? Bueno, por un lado, que nuestro Dios sabe qué hacer en las peores situaciones. Para el Señor no hay causas desesperadas, no hay causas perdidas. Para Dios no hay nada que se pueda dar por perdido. Dios sabe cómo y cuándo hacer lo que tiene que hacer. Jairo y los discípulos podían pensar que Jesús fue negligente al demorarse, pero esa demora no fue más que una muestra del amor de Jesús por Jairo. Jesús se tardó en llegar a la casa de Jairo por amor a él. Jesús quería darle más a Jairo de lo que él había pedido. Jairo se acercó a Jesús pidiendo que sanara a su hija, pero el Señor aprovechó la tragedia de su muerte para darle vida a su hija y de esta forma fortalecer de una forma más completa la fe de este padre. Una de las formas en las que Dios muestra su cuidado y su amor por nosotros es haciendo las cosas en su tiempo, no en el tiempo nuestro. Ya aprendimos que lo que nos lleva al desespero y a la angustia en la narrativa de la tormenta en el mar de Galilea unos domingos atrás no son las circunstancias, es la falta de fe. Confiar en Dios es aceptar con gozo que Él tiene el control y que su forma de hacer las cosas es inmensamente superior a la nuestra. Dios en su sabiduría siempre hará lo que es mejor para su gloria y para nuestro bien. También aprendemos en estas dos historias que Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para que por medio de Él nosotros hoy seamos purificados. No olviden que de acuerdo a la ley judía, como ya lo dije, la ley levítica, una mujer menstruando era impura. Y también la ley que Moisés dio en Levítico decía que una persona que estaba muerta al ser tocada por alguien también quedaba impuro, contaminado. Así que aquí tenemos una gran lección que nos muestra Marcos, donde Jesús tuvo que entrar en contacto con esas impurezas religiosamente establecidas por Moisés para que por medio de ese contacto con él no quedó impuro. Por lo contrario, él transmitió pureza a ellos. Así que estos dos milagros son una representación clara del Evangelio. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre, deja su gloria, deja su lugar en los cielos, donde está rodeado de una completa santidad, y viene a nosotros, trata con nuestras impurezas, yendo a la cruz y muere por nuestros pecados. La Biblia dice, el justo murió por los injustos. Y también vemos en ese acto un milagro que trajo esperanza. Nosotros hemos pecado contra Dios.
con el Dios tres veces santo y no había forma de cambiar eso. No había forma de arreglar ese problema, a menos que Dios hiciera algo. Y lo hizo a través de Jesucristo. A través de venir al mundo, hacerse hombre y tratar con nuestra suciedad y tocar nuestro corazón sucio y asqueroso. No para Él contaminarse, sino para que nosotros recibiéramos su pureza, su limpieza y su santidad. Él solucionó el problema que nosotros no podíamos solucionar. Así que tú puedes confiar en Él. Su palabra dice que al que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Él no siempre nos dará lo que queremos, ni en el tiempo en que lo queremos, ni en la forma como lo queremos. Pero una cosa sí es segura, que Dios siempre nos va a dar lo mejor. Que Dios te bendiga. Iglesia, gracias a Dios por su palabra que nos enseña a que no es tener fe, sino saber en quién tenemos la fe. Y que nos enseña este principio que no son las circunstancias los que nos llevan al desespero, es por no tener la fe en el objeto correcto, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, que crezcamos en ese hecho de confiar cada día más en nuestro Señor Jesucristo. Y de esta forma conectar las circunstancias con la verdad del Evangelio y que esto nos permita vivir confiados cada día. Vamos a terminar cantando el himno Oh, qué amor. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí, por ti murió, por mí murió, dio sangre carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios les bendiga. A la distancia les envío a todos un fuerte abrazo. Que la gracia y la paz de Dios estén con todos nosotros cada día.